Como hermana nazarena me imagino que muy satisfecha de que su fundador sea santo. Hombre, eso no tiene ni palabras para expresarlo. Entonces yo diría la alegría es doble. Primero, porque es mi fundador, pero también como palentina, porque él pasó por esta diócesis y creo que también es una gran noticia para Palencia. Se habrá interesado entonces por conocer la vida de quien fue en un breve periodo de tiempo obispo de Palencia. ¿Qué nos contaría, qué destacaría usted de don Manuel? Bueno, yo destacaría sobre todo 3 puntos, porque tendríamos mucho tiempo. Su vida, aunque no fue larga en años, es muy rica y muy larga en hechos y en vida, ¿no? Pero destacaría 3 puntos. Su paso por Huelva, como arcipreste cuando era muy joven, su paso por Málaga como obispo auxiliar y después titular, y después por Palencia. Pero también destacaría otras 3 situaciones que me parecen importantes. Para él, la experiencia fuerte, central de su vida, la marcó un pueblo de Sevilla, porque él era sevillano. Y recién ordenado sacerdote, le mandaron a dar una misión a un pueblecito que se llama Palomares del Río, donde él vivió una experiencia muy especial de encuentro con el Señor. Allí descubrió el abandono de Jesús, la falta de respuesta del hombre al inmenso amor de Dios. Y allí vivió una experiencia tan fuerte que a partir de ahí marcó la vida entera. Él dirá que aquella mirada de ese Jesús en aquel sagrario, que estaba hasta externamente totalmente deshecho, el sagrario era de madera polillado, todo sucio, todo roto, y que le llevó a un pueblo en el que él decía que también agonizaba en su vida, no solo espiritual, sino también humana, porque había abandonado precisamente al centro de la vida, que es Jesús, ¿no? Bueno, pues todo esto le marcó tanto que cuando él iba escribiendo a lo largo de los años diría que esa mirada de Jesús ahí en ese sagrario nunca se le pudo olvidar. Y fue lo que le señaló toda su misión pastoral. Entonces ese es un punto central en su vida. Después le mandaron a Huelva, de arcipreste. Huelva pertenecía a la diócesis de Sevilla en aquel momento, era una ciudad minera especialmente, en principios del siglo XX, donde la situación política era muy convulsa. Entonces, cuando él llegó a Huelva, fue recibido con insultos, con pedradas, pero aquella Huelva que le recibió así, 10 años después le despidirá llorando, porque él descubrió allí el gran abandono del hombre. Y entonces, partiendo de Jesús, que fue el centro de su vida, que él siempre va a decir que toda la acción pastoral y social es un viaje de ida y vuelta, que parte de Jesús para llegar al pueblo y va con el pueblo de nuevo hacia Jesús, ¿no? Entonces, él fue descubriendo las distintas necesidades que tenía este pueblo, ¿no? Y comenzó lo que él llamó, pues, el apostolado del saludo y de la sonrisa, porque no podía hacer otra cosa. Entonces él se dedicó a caminar por las calles de Huelva, saludando a la gente, sonriéndoles, y poco a poco se los fue ganando. Y se fue dando cuenta de que en Huelva las necesidades eran tal, la mayoría de los niños no tenían escuela, los barrios marginales vivían en situaciones de extrema pobreza. Entonces hizo una acción social impresionante, no te la puedo explicar hoy porque aquí el tiempo siempre es limitado, pero te diría algunas cosas. Por ejemplo, hizo las escuelas del Sagrado Corazón, las del Polvorín, granjas agrícolas, bandas de música, escuelas de aprendices, escuelas nocturnas, bueno, etcétera, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Y aquella Huelva fue resurgiendo y fue creciendo a nivel humano y a nivel cristiano. Entonces eso marcó. Siempre en España se le empezó a conocer en toda España como el arcipreste de Huelva. Yo diría que fue la etapa más importante de toda su vida. Y estando en Huelva, le hicieron obispo de Málaga, otro momento importante, donde él descubrió otra situación de abandono, porque se dio cuenta de que el sacerdote también estaba viviendo en una situación de abandono total y que había una falta de sacerdotes impresionantes, y después la formación era muy pobre, en un sitio muy lúgubre, y él, que era una persona muy alegre, le gustaba mucho el sol, la luz, era sevillano y lo llevaba dentro, ¿no?
pero también Málaga, la Costa del Sol, y tener un seminario en un lugar lúgubre, ¿no? Pues él consiguió un monte donde se hizo un bonito seminario. Y además todas sus obras, tanto en Huelva como en Málaga, siempre las hacía sin una peseta. Él hacía cuando le hacían los presupuestos siempre decía, de presupuesto tanto, ¿no? Decía, dinero en efectivo, 0. Confianza en la providencia, millones. ¿Hay alguien que dé más? Y es verdad, él trabajaba, se movía, comenzó una revista chiquita, una hojita al principio que se llamaba El Granito de Arena, que volaba por toda España. Y le iba llegando ayudas de un sitio, de otro, y las obras salían adelante, ¿no? Pues en Málaga hizo un gran seminario en el monte, porque su preocupación grande era la formación de los sacerdotes, porque decía, los pueblos serán como sean sus sacerdotes, un sacerdote bien formado y bien centrado en Cristo, llevará luz y vida a ese pueblo, ¿no? Entonces fueron como 3 lugares fundamentales. Lo que pasa que después, pues la situación cada vez era más convulsa políticamente, y tuvo que salir de Málaga porque le quemaron el palacio, quemaron la mayoría de las iglesias, de los conventos, y también el palacio estando dentro, ¿no? Y no tenía dónde ir, a todos los sitios que iban decían que o salía o quemaban el edificio. Le llevaron unos amigos a una finca y avisaron que o salía inmediatamente el obispo o quemaba la finca. Entonces esto le llevó a tener que ser desterrado y estuvo en Gibraltar un tiempo. Después volvió a Ronda, tuvo que salir porque le llamó el nuncio y el papa, y ya no pudo nunca más regresar a Málaga. Entonces estuvo siendo obispo de Málaga, pero desde Madrid. Y un día el nuncio ya le dijo que pidiese una diócesis de las que estaban vacante. Él al principio pues no era como ahora, que se cambia todo el mundo, entonces no, generalmente el obispo quedaba en la diócesis hasta que moría, ¿no? O no ser que le hiciesen arzobispo o cardenal o otra cosa, si no, no se iba de la diócesis. Entonces él con su gracia andaluza le dice, señor nuncio, viudos y segundas nuncias no. Pero le dijo no, él tiene que elegir una diócesis, y él tenía muy buen recuerdo de Palencia, ahora llegamos a Palencia, porque el cardenal de Almaraz, que estaba en Sevilla, le conocía mucho y había estado de obispo en Palencia. Entonces le había hablado muy bien de Palencia, de los palentinos. Entonces él, que ya se sentía muy enfermo, se sentía cansado, había sufrido muchísimo, pues dijo, Palencia, que es una diócesis pequeña y con una gente buena. Recordamos aquello de Santa Teresa, gente de buena masa, nos llama a los palentinos. A veces nos lo hemos creído mucho y de repente se nos ha olvidado. Pero él también pensó así y vino aquí. Eso sería un poco así, muy resumido su vida. Parece increíble el ejemplo de don Manuel, ¿no? De cómo una sola persona con voluntad puede cambiar muchísimo las cosas, ¿no? Me imagino que ustedes también viven con ese ejemplo en su día a día. Bueno, ya que más quisiéramos nosotros que parecernos un poquito a él, ¿no? Pero sí tenemos claro la misión que él nos dejó, este viaje de ida y vuelta, partir siempre, eucaristizar el mundo. Él decía, partir de la Eucaristía, ir hacia el pueblo para tratar de volver con el pueblo al centro, y desde ahí ser portadores de vida, pero de vida con mayúscula. Bueno, don Ángel, satisfecho, me imagino, por esa canonización de don Manuel. ¿Cómo lo han vivido desde Palencia? Pues desde Palencia con mucha alegría, porque aunque en Palencia estuvo poco tiempo, con respecto a Málaga y con respecto a Huelva, sin embargo está aquí enterrado. Al ser el último destino como obispo, pues fue Palencia y entonces se encuentra aquí, y entonces es una alegría porque se encuentra y porque además pues viene mucha gente a ver la tumba de don Manuel, sobre todo pues las hermanas nazarenas y todos los de la UNER, siempre que pasan por Palencia, pues es visita obligada a la tumba de don Manuel. ¿Cómo acogió Palencia a don Manuel y cómo fue su pequeña trayectoria La acogida aquí? de don Manuel fue apoteósica, porque fue el día 12 de octubre del año 1935, y después de todo lo vivido en Málaga, cómo tuvo que salir, todo lo que sufrió allí, por la quema del palacio, pues aquí la acogida fue para él como un oasis de tranquilidad, donde pudo vivir tranquilamente los últimos años de su vida. Fue apoteósica
el recibimiento o la recibida de don Manuel cuando vino como obispo, y fue también apoteósico el recibimiento que le hicieron cuando murió en Madrid y vino el cadáver de Madrid aquí. Murió el día 4 de enero de 1940 y el día 5 le trajeron a Palencia, y también fue apoteósica ese recibimiento que tuvo. Esa cercanía que nos contaba la hermana Julia que tenía en el sur, la puso aquí en práctica también entre los palentinos. Igual, aquí cuando vino quiso acercarse a los sacerdotes, se preocupó de su situación tanto espiritual como económica, se preocupó de los seminaristas, se preocupó de los niños. Aquí, estando en Palencia, pues fundó o tuvo unas celebraciones, se puede decir, o concursos catequéticos. También instituyó el Día del Catequista, el Día de la Catequesis. Se preocupó muchísimo de los niños, incluso a los maestros les aconsejaba pues que intentaran quitar el odio que pudieran llevar y sembrar amor, con el fin de que lo que había pasado en la guerra civil pues no volviera a pasar, ¿no? Entonces, solamente a través del amor se podía superar todo lo que había sucedido, ¿no? Eso le iba a decir, que es curioso, ¿no?, que una persona que había sufrido tantísimo, lo que quiera devolver sea amor únicamente. Sí, porque amor ha sido toda su vida. Me parece que la hermana no lo ha contado, pero cuando le quemaban en el palacio, había una persona que fue el que le incendió, que no sabía por dónde bajar, y se iba a quemar, iba a morir quemado, y entonces don Manuel desde abajo le indicó la escalera por donde podía bajar, ¿no? Pues dice muchísimo de él. Ángel, yo no sé si puede contarnos el milagro con el que se beatificó a don Manuel en su día, si nos puede contar un poco la narración de cómo fue. Sí, bueno, quizá a lo mejor esto lo sepan mejor las hermanas, pero yo lo que sé es que era una persona que estaba enferma, la iban a operar del apéndice, me parece, no tenía solución, y entonces hicieron una novena al Beato Manuel y se curó. Esa persona ha muerto este año mismo, la persona que curó para la beatificación, el milagro que se admitió, ¿no? Hay otro milagro entonces ahora. Después hay otro milagro para la santo. canonización, sí. Eso ya es otra señora que también tenía una enfermedad especial, que no daban con ella, y se curó también. También invocaron a don Manuel y también se curó. ¿Hay mucha devoción aquí en Palencia hacia don Manuel? Pues es natural que la haya, porque hay, sobre todo de la UNER, pertenecen bastantes mujeres y también algún hombre, ¿no?, de los Juanes. Y precisamente hay devoción porque las hermanas nazarenas pues lo promueven. Al estar aquí también eso hace mucho. Donde están ellas, pues es natural que lo promuevan, y sobre todo, como decía antes, por estar aquí el enterrado don Manuel. Don Ángel, ¿cómo resumiría usted la doctrina de don Manuel sobre el abandono de los sagrarios? Sí, bueno, don Manuel hablaba primero de los sagrarios abandonados, que están abandonados porque están con telarañas, porque no los visita nadie. Hablaba también de los después sagrarios no abandonados, sino que los que asisten, los que van a visitarles, sufre con ellos también un abandono, porque vienen a visitar el sagrario y están pensando en otra cosa, ¿no? Y luego existe también la profanación de los sagrarios. Estando en Palencia, pues en dos pueblos, en Prádanos de Ojeda y en Soto de Cerrato, pues hubo profanaciones que él después sufrió mucho con ellas, ¿no? Entonces lo principal de don Manuel, hablar de la reparación, de lo que se le odia a Jesús, pues es amarle. Entonces, si a Jesús se le odia porque no se le visita, porque se le visita mal, porque se profana los lugares donde está Él, pues don Manuel dice que hay que darle amor, no solamente por el amor que le debemos cada uno, sino por el amor que otras personas no le dan. Si tenemos que amarle, porque todo cristiano tiene que amar a Jesucristo, pues él dice hay que amarle más por todas esas personas que le odian
o que pasan de él olímpicamente o que profanan las especies eucarísticas, ¿no? Eso es lo principal, amar, y amar lo máximo que se pueda. Por eso decía antes lo de los niños, que les decía que hay que quitarles el odio que puedan tener y sembrar en ellos amor, ¿no? Amor no solamente a Jesús, sino también a los demás, porque el amor a Jesús, Eucaristía, lleva al amor que está presente también el Señor en los demás. Don Ángel, aquí en la catedral tienen a don Manuel siempre con ustedes, ¿no? Al menos está la tumba de don Manuel, en estos momentos está en esa ubicación, pero no siempre estuvo ahí. No, cuéntenos aquí un poco la historia. se le trasladó cuando iba a ser beatificado. Las hermanas arreglaron un poco bajo su responsabilidad esta capilla, los bancos y todo eso, y se le trasladó y se le puso debajo del sagrario, ¿no? Antes estaba aquí delante del sagrario, tal y como podéis ver a lo mejor ahora, enfocar incluso, para que veáis lo que ponía aquí, en la lápida esa donde estaba antes enterrado, porque pidió él ser enterrado junto a un sagrario, y entonces cuando se murió, pues le enterraron junto a un sagrario, que fue este, y ahí ha estado toda la vida, pero vamos, aquí donde está enterrado, pues solamente pone Manuel González García, ahí pone beato, que lo cambiarán cuando sea santo, ¿no? Obispo del Sagrario abandonado, Sevilla, 1877, Palencia, 1940. Y en la lápida, después hay dos lápidas, una aquí que pone dónde estaba enterrado antes, y allí la frase que él quería, que es amplia, ¿no? Beato Manuel González García, obispo de Palencia. Pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen, ahí está Jesús, ahí está, no dejadlo abandonado.